Muchas gracias. Les pido disculpas por estar en medio entre ustedes y su almuerzo. Ya mostraron los dosis, entonces esto es el extremo opuesto de mi primera charla, que son los nuevos agentes. Esto es un agente sumamente antiguo. Y bueno, un par de referencias, una buena revisión desde el punto de vista de farmacoterapia el año pasado, la toxicidad, la resistencia, las dosis PKA de la clase de polimexina y un artículo más específico de megafalos en Grecia en que tienen muchos microorganismos resistentes. En atención crítica, pues ustedes saben cómo es el asunto con colistina. Bueno, Keith habla de cuándo se dosifica colistina, qué tanto utilizar, no sé, pues si la gente la utilice. Esto es un paciente mío, uno de los primeros que traté con colistina, un hombre de 71 años que cayó inconsciente en las calles de Chicago, tenía un abdomen agudo, fue llegado a la sala de cirugía por una úlcera duodenal perforada. El pobre estaba en un desastre, muy enfermo antes y después, y requirió múltiples antibióticos y procedimientos quirúrgicos, y en el día número 15 desarrolló neumonía y sepsis. Aquí esto me llamó la atención, una pseudomonas originosa en múltiples cultivos de sangre y solamente sensible a Asteonam, era un hepatoneumónico para un neumonio con una betalolactamasa, que era una forma de enzima hidrolizante de carbapenemida. MIC, miren ustedes, si se combina imipenemol con EDTA, hay una banda E positiva para metaloenzima. Confirmaron que era una metaloenzima, efectivamente, y es la más común metalolactamasa del mundo, la que se llama el VEM2. Siempre es un elemento móvil, así que se puede diseminar rápidamente de un organismo al otro. Lo tratamos a este señor no con polimixina B, sino con colistina, y le pudimos despejar los cultivos, pero murió en todo caso por el síndrome de sepsis, y subsecuentemente descubrimos muchos otros aislados en fue la primera epidemia clonal de una cepa de beta-lactamasa en Norteamérica, resistente a beta-lactamasa. Fue publicado después en quimioterapia. Bueno, 2 casos se hicieron en la unidad de trauma. Todos los pacientes habían visto beta-lactamasa, solamente la mitad habían visto carbapenemos, y no pudimos encontrar el microorganismo en el entorno. Había un desastre de control de infecciones. Bueno, el doctor Aris ya habló de la epidemia en Maidín de CFR que contenía estafilococos negativos, y bueno, se decía que el problema se debió al sobreuso del Encefir en esa unidad, pero si miramos, todos los microorganismos eran una sopa, así que no era debido al uso de antibióticos únicamente, sino también el matrimonio con una higiene inapropiada. A las polimixinas de alguna forma nos confunden en términos de su terminología. La mayoría utilizan esta droga muy rara vez. Polimexina B y colistina como si fueran lo mismo, y naturalmente no son lo mismo, y cuando se modifican los distintos cadenas laterales se encuentra polimexina M1, que también se le llama colistina A. Es toda una confusión, y ya como lo mencionó Keith, se administra la forma se le llama al paciente el CMS. Entonces la nomenclatura aquí es un poquito confusa, hay múltiples entradas aquí que están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces la dosis de colistina y de polimexina B son distintas, a pesar de que se encuentran en la misma clase. Como ya lo mencionaron, bueno, esto ya lo mencionaron, es un policatiónico y se fija y tiene tanto medios hidrofílicos como lipofílicos. Interactúa con las bacterias por fuera de la membrana y desplaza por completo el calcio y el magnesio. Es como la forma como funciona la deptomicina y mata a los gram positivos. Entonces, en Brasil, Levin publicó este artículo en serie ya en 1999, y los colegas del latinoamericano estaban ya a la vanguardia en la utilización de la colistina por los problemas de los gram negativos resistentes. En nuestro hospital en Sao Paulo utilizaron polimexinas únicamente si el microorganismo era resistente a todos los otros medicamentos, pero tenían suficientes. Colistina se dosificó entre 2.5 y 5 mg por kilogramo hasta 3 miligramos al día, dado o Q12 o Q8,
se redujo la tasa de insuficiencia renal. Además, los aislados de Pseudomonas aeruginosa resistentes a vancomicina o una resistencia de Acinetobacter resistencia a vancomicina. Entonces, en un estudio anterior del mismo laboratorio mostró un 40% de exceso de mortalidad en los pacientes infectados con estos clones de Acinetobacter. Estos no fueron colonizados sino infectados. Entonces, ¿qué tan bien funciona la polymyxina en este escenario? Bueno, en general hubo un 58% de desenlaces favorables, pero solo 25% en los casos de neumonía, y a pesar de que este artículo ya tiene 11 años, estas cifras son consistentes con estudios más contemporáneos. No pararon la terapia en ninguno por la nefrotoxicidad, pero sí vieron nefrotoxicidad en un 40% de los pacientes. Vancomicina o romicina con la nefrotoxicidad tiende a ser transitoria. La neurotoxicidad también ocurre en esta clase, reportó ya en la década de los 60 y aparentemente es rara en los estudios contemporáneos, no se ve muy bien. La parestesia son los más comunes, eventos adversos neurológicos o un bloqueo neuromuscular puede ocurrir, especialmente en los pacientes con enfermedades de la unión neuromuscular, evidentemente. Y esto está vinculado como, bueno, la duración de la terapia y la nefrotoxicidad, de más de 14 días puede ocurrir, pero es reversible. Asusta, pero es reversible la nefrotoxicidad. La literatura nos dice que la dosis, bueno, la literatura es toda una confusión, pero solo para que ustedes sepan, cuando comiencen a verlo, algunos autores utilizan miligramos por kilogramo, cuando recomiendan dosis, otros utilizan unidades internacionales, y hay una fórmula que cambia hacia adelante y hacia atrás, otros se refieren a la base de colistina, otros se refieren a CMS, yo prefiero miligramos por kilogramo. En fin, como ya lo mencionó el colega anterior, hay datos que evolucionan en PKPD. La droga fue desarrollada en 1945, antes de que nadie supiera nada sobre PKPD, aún datos menos en la unidad de cuidados intensivos, y el doctor lo mencionó, el grupo de Australia, 3 personas, Jan Lee, Roger y National Peterson, tienen un estudio financiado por NIH examinando ese PKPD en pacientes clínicamente enfermos, y se cree que dentro de unos 2 años se podrá saber algo al respecto. No voy a entrar en cuanto a las dosis porque Keith ya lo habló. Estas personas les preocupa mucho algo lo que se llama la heteroresistencia, y John Lee especialmente va a reuniones internacionales. Entonces la colistina sola, independientemente de qué tanto se administre, siempre lleva a heteroresistencia y nunca se debe utilizar solamente como parte de un régimen combinado. Y yo no soy lo suficientemente experto como para saber si esto es cierto, pero es interesante que estas personas que son los expertos del mundo lo creen y lo dicen en reuniones internacionales, y también creen que debido a la toxicidad y la reputación, la mayoría los subdosifican. Si ustedes no son tan inteligentes como el doctor Radloff y van a los fabricantes de colistina y les dan las dosis, esto es lo que encuentran ustedes. Estas son las 2 formas más importantes disponibles en Estados Unidos. Colimicina dice que si el paciente pesa por encima de 60 kilos, utilizar de 80 a 160 miligramos de TID, mientras que el otro fabricante importante recomienda una dosis de CMS Mexperkit, y si se hace, las matemáticas recomiendan el doble de medicamento como los primeros. Entonces, ven ustedes, esto es un ejemplo de qué tan confusa y desafortunada es esta área, con los 2 fabricantes más importantes de Norteamérica tienen dosis recomendadas que son 100% diferentes. Ahora, Keith ya mencionó que sí hay una diferencia en la OSI, es distinto de lo que es, por ejemplo, en la población de fibrosis quística, donde hay muchos, datos que nos muestran la utilización de colistina. Yo estoy completamente de acuerdo con él en que la mayoría de los autores ahora sugieren una dosis de carga para evitar las subdosificaciones, como lo mostró en forma tan elegante. Y esto pues es esencialmente el nuevo paradigma. Hay un problema con la resistencia, como lo hay con cualquier otro compuesto. Hay varios sabores distintos que tienen que ver, hay una mutación inherente que es una resistencia de bajo nivel que puede que no sea clínicamente importante. Si se acuerdan, yo mencioné, llega digamos a la membrana y alteraciones de la misma, también en la estructura del LPS, puede llevar a resistencias, y aparentemente hay un problema con el reservorio de los microorganismos resistentes en la población CF, en que la colistina inhalada de la intravenosa se utiliza ampliamente para infecciones resistentes hasta un 20%. Esto es un paciente
estudio que salió ya desde hace 10 años. Ha habido varios pacientes que ha surgido resistencia durante la terapia, pseudomonas como por ejemplo beta-lactamasas, y la comprensión actual de la microbiología consiste en que sí hay un sistema regulador de dos componentes que regula esto en la membrana exterior, y aparentemente esto se muta en pacientes con microorganismos resistentes. Estas mutaciones naturalmente reducen la fijación de polimexina. La heteroresistencia nos preocupa especialmente, y ahí se define como la detección de subpoblaciones resistentes. MIC global no se ve afectado, la detección por definición es difícil, esto ya lo mencionaron antes, el Staphylococcus aureus, por ejemplo, y la significancia clínica no siempre está muy clara. En otros bichos, los datos emergentes nos sugieren que podría ser relevante. Hay datos recientes, por ejemplo, en la heteroresistencia en visa. Sin embargo, para mí, como cosa colateral, es interesante que estos microorganismos son menos virulentos y están asociados con menos mortalidad. Si es verdadero para la resistencia a la colistina, pues todavía está por verse, pero de hecho esto podría obligarnos a utilizar un agente al lado conjuntamente con colistina. Entonces sabrán, a Dios gracias, que esta es la última diapositiva, ya que pude, digamos, sacar la mayoría de las diapositivas que se refirieron a la charla anterior. Entonces, bueno, se necesita mucho más experiencia. Ya Keith les mostró a ustedes muy bien los datos que están surgiendo sobre PQB, sobre los que existen ahora. Así como se ve ahora, se sugiere que la droga 50 años después de su desarrollo, el desarrollo contemporáneo de drogas, ya ven ustedes, la dosis de carga aparentemente razonable, no todo el mundo lo hace, pero me parece que la literatura sugiere que se debería hacer. La resistencia actualmente es baja, pero puede ocurrir y podría ser un problema con las resistencias preexistentes. Y por todas estas razones, la utilización prudente de este tipo de medicamentos como terapia de salvamento en la UCI para microorganismos resistentes a PAN es mandatorio, y les agradezco mucho por su amable atención.